¿Cómo están, alumnos del nivel alfa? Tengan ustedes muy buenos días. Es un gusto poder saludarlos nuevamente y continuar con el tema número 17 a lo que va del año, ¿no? Y nuestro primer tema del cuarto bimestre. Hoy iniciamos nuestro cuarto bimestre, chicos, así que vamos a empezar pues con lo que es el aparato respiratorio y el aparato excretor. Vamos a conocer un poco acerca de estos sistemas, qué órganos lo conforman, cómo funcionan estos órganos, ¿no? Y también de repente por ahí tomar algunas medidas de prevención. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a empezar con el primer tema del cuarto bimestre, el tema número 17, aparato respiratorio y excretor. Para esto vamos a iniciar hablando acerca del aparato respiratorio, ¿no? Bueno, en sí pues la respiración es la función que realiza este aparato. La respiración consiste en proporcionar oxígeno al cuerpo y expulsar al exterior el dióxido de carbono. Recuerda que todo lo que el cuerpo elimina, todo lo que el cuerpo bota es porque no lo necesita, ¿no? Además, el aparato respiratorio, te cuento, se va a ayudar del aparato excretor y también del circulatorio para el transporte del oxígeno, ¿no? Y la expulsión del CO2. El aparato respiratorio está conformado por una serie de órganos. Repito, el aparato respiratorio, bueno, está formado por un conjunto de órganos especializados que se encargan de cumplir esta función, ¿ya? Trabajando todos de forma ordenada, se va a poder realizar este intercambio de gases. ¿Quiénes conforman estos órganos? Tenemos una cavidad nasal o también llamada fosas nasales, ¿no? Tenemos una faringe, una laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los pulmones. También tenemos a un músculo que se llama diafragma, que es el músculo respiratorio. Todos ellos en conjunto van a permitir que se realicen los mecanismos de la respiración. Entonces vamos a hablar acerca de cada uno de ellos y vamos a ver qué funciones desempeñan, ¿ya? Para que tú puedas respirar de la forma correcta. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar de la cavidad nasal o las fosas nasales, ¿no? Las fosas nasales son dos orificios en los cuales el aire que está afuera, que está sucio, está lleno de polvo, está con microorganismos, va a ingresar, ¿no?, mediante esos orificios, y justamente aquí en la nariz o en la cavidad, o sea, dentro de tu nariz, el aire se va a filtrar o se va a limpiar, se va a calentar y se va a humedecer. Una vez que ya se cumplió con esos tres requisitos, recién va a pasar hacia la faringe. Justamente los pelillos que nosotros tenemos en la nariz permiten retener todas esas partículas. Ahora, cuando hay una inflamación en la mucosa, ¿no? Se produce pues lo que es la inflamación, ¿no?, cuando uno empieza a botar moquito, ¿no? Y si el moco es verde es porque hay una infección, ya que hay que combatir con algún tipo de antibiótico, ¿ya? Entonces, o cuando se produce una alergia, ¿no? Hay personas que son alérgicas al polvo y automáticamente se inflaman, ¿no?, los tejidos epiteliales que están dentro de las fosas nasales y produce esta supuración, ¿no? Entonces, una vez que ya el aire se limpió, se calentó y se humedeció, va a pasar por la faringe, ¿no? Acá en la faringe no es la es un canal que permite el recorrido del aire ya limpio, ¿no? Además, justamente aquí en la laringe se encuentran cuatro cuerdas vocales, dos verdaderas y dos falsas. Cuando ese aire limpio, filtrado y humedecido ya ha entrado y choca con estas cuerdas vocales, se produce tu voz. Por eso es que la laringe también se le llama el órgano de la fonación. Fono viene de voz, ¿no? En ellas están nuestras cuerdas vocales, ¿no?, que vibran. Ahora, ahí también vamos a encontrar un orificio que se llama epiglotis, ¿no? Este epiglotis tiene como función, por decirlo así, de que tanto el aire que respiras como los alimentos que tragamos, por decirlo así, no se mezclen, ¿no? Por ejemplo,
En el momento en que tú respiras, cuando estás calladito, por ejemplo, mirando la televisión, leyendo, qué sé yo, escuchando música, no estás sin hablar, pero estás respirando, entonces la epiglotis se va a abrir, ¿no? Se va a abrir para permitir el paso del aire. Pero ¿qué sucede cuando de repente estás escuchando música y te pones a cantar, ¿no? Entonces, como estás hablando o de repente te pones a comer, la epiglotis se cierra y de esta forma se evita la mezcla del aire con los alimentos, ¿ya? Para que no pasen los alimentos hacia otro tramo de las vías respiratorias. Por eso es que de repente quizá en algún momento te has percatado que cuando la persona, por decir, come y habla al mismo tiempo, come, canta al mismo tiempo, te atoras, porque el epiglotis está haciendo las dos funciones al mismo tiempo, no sabe si abrirse o cerrarse, y eso es lo que te produce el que tú te atragantes, ¿no? El que tú te atores, y en el peor de los casos un atragantamiento que te podría llevar a la asfixia y lógicamente a la muerte. Entonces, en la laringe existe una especie de tapón llamado epiglotis que se cierra cuando tragamos para comer y no pasen a las vías respiratorias, ¿ya? Ahora, debajo de la laringe se encuentra la tráquea, que está conformado por un conjunto de 20 anillos cartilaginosos dispuestos uno debajo de otro, ¿no? Que justamente lo puedes sentir si es que te tocas el cuello, ¿no? Acá llega el aire y va a permitir pues que en este caso mantengan abierta a la tráquea, ¿no? De esa forma el aire puede seguir circulando, puede seguir pasando y finalmente va a tener dos ramificaciones que se llaman bronquios. Cada ramificación va a ingresar al pulmón, ¿ya? Acá en los bronquios, una vez que ya está dentro del pulmón, el aire va a continuar pasando. Ahí lo pueden ver, ¿no? Tenemos a los bronquios que van a cada pulmón, uno al izquierdo y el otro al derecho, ¿no? Pero resulta que estos bronquios van a seguir dividiéndose, van a seguir ramificándose en estructuras más pequeñitas llamadas bronquiolos, que serían los pelitos que ustedes ven aquí abajo, ¿no? Entonces, en conclusión, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos cumplen la misma función: conducir el aire limpio, húmedo y libre de microorganismos. Una vez que el aire llegó a los bronquiolos, se va a seguir dividiendo en unas bolsitas llamadas alveolos pulmonares, ¿no? Que están recubiertas o protegidas por capilares sanguíneos, ¿no? Justamente aquí en los alveolos, a los cuales también se les llama pulmones en miniatura, es del lugar donde se realiza el intercambio de gases. Justamente tú puedes ver que los capilares presentan dos coloraciones: la roja, ¿no? Que son las arterias, en la cual ingresa la sangre rica en oxígeno, y las azules, que serían, esta gruesa de acá serían las venas, por las cuales sale hacia el exterior el dióxido de carbono. Entonces, en los alveolos pulmonares se realiza este proceso de respiración. Ahora, entonces, ¿qué cosas hacen los pulmones, si son los alvéolos los que realizan la respiración? Bueno, los pulmones también tienen una función. Ellos van a almacenar el aire que ha ingresado por tu organismo, ¿no? Son dos órganos esponjosos de un color más o menos rojizo, rosado, situados en la cavidad torácica y están protegidos por los huesos de las costillas, ¿no? Además, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, mira, el primero, el segundo y el tercero, mientras el izquierdo solamente tiene 2 lóbulos. ¿A qué se debe esto? A la presencia del corazón. Ahora, un pulmón sano, ¿no?, puede respirar correctamente, puede almacenar el aire correctamente. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, las personas
van respirando pues todo ese monóxido de carbono producto de los carros, los vehículos, la contaminación, y estos van a cambiar de color. Vamos a ver un ejemplo del caso de un fumador, ¿no? Mira, este es un pulmón sano, como puedes ver está limpio, ¿no? Una persona que vive en el campo, por ejemplo, tiene sus pulmones bien rosaditos. Pero una persona que fuma, ¿no? Hace que la nicotina y el tabaco se almacenen en los pulmones y los endurece, de tal forma que ya no puede respirar. Por eso es que generalmente mueren de un paro cardiorrespiratorio. Ahora, cuando una persona va envejeciendo, los pulmones también cambian de color, ¿no? Eh, Se conoce con el nombre de fibrosis, ¿ya? A ver, mira, este es un pulmón con fibrosis. Quiere decir que una persona ya cuando llega pues a la edad de los 70, 80 años, ¿no? Quizá antes, 60, los pulmones empiezan a endurecerse, provocando que los mecanismos de la respiración no se lleven a cabo, ¿no? Y finalmente la persona muere, ¿no? Porque los pulmones dejan de funcionar. En el caso de un fumador es por la acumulación de tabaco y nicotina, lo que hace que los pulmones endurezcan. Ahora, estábamos diciendo de que los pulmones almacenan el aire, ¿no? El aire inspirado, y que en los alvéolos sucede este proceso de respiración. Ahora, ¿cuáles son esos mecanismos de respiración? ¿Cuáles son esos tres procesos de respiración? Vamos a ver pues que para que sucedan estos mecanismos, en primer lugar interviene un músculo que se llama diafragma, por eso se le llama el músculo respiratorio, ¿no? Que está situado justamente debajo de los pulmones, ¿no? Y también está protegido por las costillas. Este diafragma interviene con ayuda de los pulmones en el proceso de la respiración, que consta de tres partes, ¿ya? La inspiración, en el cual pues el aire que está fuera ingresa, ¿no? Es humedecido, es calentado, es limpiado, ingresa, y en el momento en que tú inspiras el aire, el diafragma sube, ¿no? Y hace que el tórax aumente su tamaño, que las costillas se levanten y se separen entre sí, ¿no? Para que los pulmones se llenen de aire. Luego viene, ¿no?, la expiración, en el cual pues el diafragma va a bajar, las costillas van a descender, el volumen de tu tórax incluso va a disminuir, y es ahí donde presiona los pulmones haciendo que el aire sea expulsado. Ahora, una vez que se produce este proceso, también existe un tercero, que justamente es el intercambio de gases, que habíamos dicho que sucede a nivel de los alvéolos pulmonares. Justamente aquí es donde se produce ese intercambio de gases, es decir, el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, que están recubiertos por los capilares. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando el oxígeno ingresado, cuando el aire ingresado es cargado de oxígeno, que se va a almacenar en los alvéolos, y este va a atravesar las paredes, es decir, las paredes de los vasos sanguíneos, y se va a repartir con ayuda del sistema circulatorio hacia todo el organismo. Lo mismo va a suceder con el CO2, ¿ya? Va a ser repartido por todo el organismo para ser expulsado mediante el proceso de la expiración, ¿no? Entonces, chicos, de esta forma hemos podido apreciar cómo es que funciona nuestro sistema respiratorio, cómo es que permite ese intercambio de gases. Primero, mediante la entrada del aire, mediante la cavidad nasal o las fosas nasales. Acá es donde sucede el proceso más importante. El aire es limpiado, es humedecido, es precalentado, y luego pasa, ¿no? Faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos van a cumplir la misma función, que es conducir el aire limpio. En los pulmones se almacenará el aire, y en los en los alvéolos pulmonares se realizará el intercambio de gases mediante tres procesos: inspiración, expiración e intercambio de gases. Vamos a conocer ahora un poco lo que es el sistema urinario, ¿no? Vamos a hablar de este sistema en el cual gracias a los productos de desecho que son elaborados por el metabolismo, el cuerpo puede expulsar todos estos desechos,
¿no? Específicamente un componente muy importante que es la orina, ¿no? Porque lo que es la defecación lo realiza el sistema digestivo. La orina va a tener que ser eliminada de nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a ver más adelante qué cosa es. Pero solamente se encargará de elaborar productos de desecho. No, el sistema urinario aparte cumple otras funciones, ¿no? No solamente produce la orina, como te decía, sino que también mantiene tu homeostasis corporal. ¿Qué cosa es la homeostasis corporal? Es el proceso por el cual el cuerpo se encuentra en un perfecto estado de equilibrio. En pocas palabras, está sano. Y además también controla el volumen y la composición de la sangre. Recuerda que el sistema urinario también tiene como otra función mantener el volumen de la sangre y limpiarlo de los productos que lo puedan contaminar. ¿Quiénes conforman el sistema urinario? Pues son dos, los órganos secretores, que son los riñones, y las vías excretoras, ¿no? Y acá está el aparato urinario o sistema renal. Los dos riñones que están situados, uno al lado izquierdo, otro al lado derecho, cubierto por las glándulas suprarrenales, los uréteres, la vejiga, la uretra, y también las venas renales y arterias renales que van a hacer que ingrese el oxígeno y salga el CO2. Hablemos un poco de los riñones. Bueno, los riñones, como puedes ver, tienen forma de un frijol, ¿no es cierto? Está formado por una zona cortical y una zona medular, y presenta un componente básico que es el nefrón o las nefronas, que es el lugar donde se realiza la orina. ¿Ya? Si nosotros cortamos un riñón, como hemos visto hace un momento, vamos a ver las partes fundamentales, ¿no? La corteza, la médula y las papilas renales, ya que justamente son pues las que están aquí. Todos ellos van a permitir de que la orina pueda formarse y se pueda limpiar la sangre. Ahora, muy aparte del riñón tenemos tres vías excretoras fundamentales. Los uréteres, que son dos conductos que se sitúan al lado izquierdo y derecho, y va a conducir a la orina, ¿no? Va a conducir a la orina. Una vez que la conduce, se almacena en la vejiga, gota a gota. La vejiga es una bolsa formada por tejido epitelial. Se va almacenando, y una vez que se llena la vejiga, esta uretra va a chocar con un músculo llamado esfínter, y eso es lo que va a provocar el proceso de micción, es decir, las ganas de orinar. Entonces se va a eliminar la orina y nuevamente el proceso se va a repetir, ¿no? Por eso estamos hablando de tres vías excretoras: los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿no? Y acá tenemos algunas características. Por ejemplo, los uréteres pueden medir de 21 a 30 centímetros, mira, es bastante grandecito, ¿no? Que llevan la orina desde los riñones hasta la vejiga, ¿ya? Lo llevan, pero nunca puede retroceder. La vejiga, dice, es un órgano hueco situado en la parte inferior del abdomen, ¿no? Destinada, dice, a contener la orina. ¿Cuánto de orina puede tener? Mira, un poco más de medio litro, entre 700 y 800 mililitros, ¿no? Un poquito más de medio litro. Y su pared contiene un músculo liso que cuando se contrae, ¿no?, provoca la micción. Y finalmente la uretra, que es un conducto pequeñito que permite la salida de la orina, ¿no? En la mujer, dice, este canal puede medir entre 3 y 4 centímetros, mientras que en el varón mide un poquito más, porque ellos presentan el órgano copulador llamado pene, ¿no? Entonces vemos ahí a los riñones, se forman los riñones, se forma la orina es conducida por los uréteres, se almacena en la vejiga y se almacena por la uretra, ¿ya? Pero a todo esto, ¿qué cosa es la orina? ¿No? ¿Qué cosa es ese componente? Bueno, la orina es un líquido acuoso, transparente, amarillento, con un olor característico, ¿no? Ese olor se debe a ciertos ácidos que tenemos, que en el varón es un poco más fuerte, y es eliminado por los riñones hacia el exterior, ¿no? Después que se produce la orina, esta va a recorrer los uréteres, va a llegar hasta la vejiga, se va a almacenar y va a ser expulsada mediante el proceso de micción a través de la uretra, ¿no? El ser humano, dice, que elimina aproximadamente casi 1,5 litros de orina al día, ¿no?
Pero profesora, yo orino poco, bueno, orino menos. Eso va a depender de tu tipo de alimentación. Pero la cosa es que tú orines. El problema sería si no orinas. Ahí sí hay una anomalía en tus riñones. Orines esa cantidad o menos de esa cantidad, lo importante es que lo elimines. ¿Ya? O sea, no es una cantidad específica. La cosa es que orines. Ahora, eh, todos estos componentes presentan también restos sólidos que nosotros, por ejemplo, no los sentimos. Pero ¿qué sucede cuando una persona tiene cálculos renales? ¿No? Ahí sí se sienten estos sólidos porque no han sido eh, desechados de la forma correcta. ¿Ya? ¿Qué componentes tiene la orina? Bueno, presenta urea, que es el producto principal, ¿no? Presenta sodio, cloro, amonio, creatinina, que es el que le da el color, ácido úrico, que es el que le da el olor, y bicarbonato o sales. Por eso es que la harina tiene un sabor medio salado, ¿no? Porque tiene cloruro de sodio. ¿Qué, profesora? ¿Quiere decir que usted ha probado la orina? No, pues el cloruro de sodio sabemos que es la sal y todo componente que presenta esto por lógica es salado. Ahora, quería mostrarte algo. Mira, todos estos componentes presenta tu orina, ¿ya? Y justamente mediante un examen de orina se pueden detectar muchísimas enfermedades, muchísimas. Incluso hay doctores que son tan expertos en esto que con solo ver la orina a través de la luz pueden saber qué enfermedades hay, ¿no? Pero claro que lo recomendable sería mediante un examen minucioso. Entonces, por eso es importante, ¿no? Eliminar este proceso todos los días. Pero, ¿tú sabías que la orina tiene diferentes colores? Mírate, te voy a mostrar algo. Esta imagen que tú ves aquí es una imagen real, ¿no? Como puedes ver, la orina puede tener variaciones en su color. Por ejemplo, esta orina de acá es una orina normal, ¿no? Pero si tú te das dando cuenta, por ejemplo, esta orina es media roja y esta de acá parece Coca-Cola. Entonces, ¿a qué se debe esto? Mira, la orina cuando presenta diferentes colores es porque tu cuerpo, en este caso tus riñones, no están funcionando de la manera correcta. Lo ideal y lo saludable es que tu orina presente un color amarillo transparente, así como cuando te preparas una manzanilla que no sea tan cargada, más o menos así. Si tu orina no tiene color, es porque estás bebiendo demasiada agua, ¿no? Recuerda de que todos los excesos de alguna forma te alteran, ¿ya? Ahora, si tu orina presenta un color pajizo, como puedes ver acá, quiere decir que, bueno, sí está saludable, ¿no? Ahora, un color amarillo claro quiere decir que estás normal. Al menos estas tres podría decirse que tu cuerpo está sano, ¿no? No bebas demasiada agua, porque también beber en exceso no es recomendable, pero puedes estar hidratado normal, o sea, no hay ningún problema, ¿no? No quiere decir que te vas a enfermar, ¿no? Pero sería recomendable tomar agua, pero no en exceso. Ahora, cuando tu orina sale de un color medio amarillo oscuro, es porque necesitas beber más agua, ya no estás tomando suficiente agua. Ahora, cuando sale de un color más o menos miel es porque tu cuerpo necesita más agua de lo que tú crees. Ahora, en el caso de que salga de un color café, es porque puedes tener alguna enfermedad hepática o en el peor de los casos estar deshidratado. Tú sabes que una enfermedad hepática o la deshidratación podrían provocar la muerte en el individuo. Una orina de color rosado o medio rojizo, como la que vimos acá, ¿no es cierto? Como esta que está acá, indica que podrías tener sangre en la orina como signo de alguna infección, ¿ya? Ahora, una orina media anaranjada, como esta que está acá, ¿no? Media anaranjada amarillenta, indica que podrías tener algún problema hepático o algún problema en el conducto biliar. Cuando tu orina presenta una coloración azul o media verdosa, podría decirte que, bueno, pues hay una enfermedad genética o alguna bacteria que está causando una infección. Por ejemplo, puedes ver acá, ¿no? Mira, la orina media verdosa o azulada, o incluso como esta, ¿no? Esta es orina, ¿no? Mira, qué feo, ¿no? Y por último, si es una orina espumosa,
indica que hay un exceso de proteínas en tu dieta, es decir, que estás comiendo demasiada carne, como la que podemos ver en esta imagen, ¿no? Miren la cantidad de espuma que sale. Y en el caso de que sea de color negro, como estas que están acá, o incluso como esta que está acá, es por la presencia de una gran cantidad de bilirrubina, que generalmente se da en las personas que presentan alguna enfermedad hepática como la cirrosis. Entonces podemos ver que los colores en la orina son variados, ¿no? Nosotros generalmente tenemos cualquiera de estos de acá, que hasta ahí podría decirse que estamos saludables o que quizás nos falta beber un poquito más de agua. Pero ya cuando las variaciones empiezan a cambiar en tonos exagerados, ya podemos hablar de enfermedades. A todo esto, ¿cómo se produce la orina? Bueno, la orina se produce mediante 3 procesos: la filtración, la reabsorción y la secreción. En la filtración se da en las nefronas que hay en los riñones, ¿ya? Que contienen a un componente llamado glomérulos. La sangre, cuando llega a las nefronas, ya es sometida a presión, es como que la aplastara, ¿no? La somete a presión como que la aplastara y va a extraer de ella toda el agua, la glucosa, aminoácidos y todas las sales para poder, como quien dice, para poder filtrarlas. Para que te imagines cómo es una filtración, es como cuando tu mamá cuela algo, ¿no? Y lo aplasta, es más o menos así, ¿no? Luego, todos esos componentes que han sido filtrados, todos esos sólidos van a ser reabsorbidos en el tubo contorneado proximal, ¿no? Van a ser reabsorbidos para poder sacar de repente todas aquellas sustancias que nos van a hacer daño futuro. Y finalmente se produce la secreción en el tubo contorneado distal. No todas estas sustancias van a ser eliminadas a través de la orina. ¿Qué sucede cuando la filtración no se ha llevado de la mejor manera? Entonces ahí es donde sufres los cálculos renales, ¿no? En el cual te provoca un dolor muy fuerte al orinar, ¿no? Porque son como unas piedrecitas en miniatura que en el momento de miccionar sientes el dolor. Entonces, mira, cuando en el riñón no ha habido una buena filtración, mira lo que pasa, ¿no? Entonces, estas piedritas que no han sido presionadas, que no han sido disueltas, salen formando los cálculos renales. Y mira la cantidad de piedras que puedes eliminar, ¿no? Son piedras que provocan un dolor. Bueno, yo no he tenido eso, pero sí tuve alguna compañera, una colega que incluso tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, ¿no? Porque son pues cosas sólidas que salen en el momento de orinar, ¿ya, chicos? Entonces por eso es bueno tomar bastante agua, ¿ya? Y haciendo un resumen, el sistema urinario podríamos decir que cumple 3 funciones importantes: formar la orina, limpiar la sangre y mantener tu homeostasis corporal, es decir, para que te mantengas sano. En los riñones se forma la orina, se limpia la sangre, los riñones, la orina formada pasa por los uréteres, que es un conducto que conduce la sangre, la vejiga, que conduce la orina, almacena la orina, y por la uretra se va a eliminar a la orina. Y son 3 procesos para poder eliminar la orina, ¿no? Habíamos hablado del proceso de filtración, reabsorción y secreción. Y habíamos visto que la orina presenta componentes, entre ellos ácidos, amoníaco y sales disueltas, la urea, ¿ya? Chicos, ¿qué cosa me vas a hacer ahorita? Mira, vas a agarrar tu cuaderno y me vas a colocar la fecha de hoy, 12 de octubre del 2020. Me vas a poner como título aparato respiratorio y excretor. ¿Ya? A ver, ya, saca tu cuaderno. Bien, una vez que me colocas el título, me pones número 1, aparato respiratorio. Escribe la función que cumplen los siguientes órganos. Yo voy a hacer la primera. Por ejemplo, las fosas nasales, habíamos dicho que cumple las siguientes funciones: humedece, limpia y calienta el aire inspirado. Ahí hemos hecho, mira, la primera. Entonces, de esa forma me vas a hacer las demás, ¿ya? Las demás. Algo sencillo y concreto.
Luego me vas a completar este cuadro. ¿Cómo se llama este mecanismo, este y este? Eso me lo vas a hacer tú, ¿ya? Eso lo hemos visto también en el video, ¿ya? Y luego me vas a colocar número 2, aparato excretor. ¿Qué función cumple el riñón? Ya habíamos dicho, ¿no? Limpia la sangre y elabora orina, ¿ya? Igualito me vas a hacer con ureter, vejiga y ureter. ¿Qué es la orina y cómo se produce? Eso me lo vas a explicar. ¿Ya, chicos? Entonces, la próxima semana estoy revisando este tema, ¿no? Me vas a realizar el cuestionario. Todas las preguntas están en el video, las respuestas. Me vas a pegar la sesión 17 y luego me vas a hacer la práctica calificada. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Entonces, cuídense bastante y nos vemos hasta la próxima semana.